Hola, soy la doctora Karel Guevara y este es un espacio donde nos sentamos a platicar sobre crecimiento personal y bienestar emocional. Un lugar para aprender, inspirar y fortalecer. Bienvenidos a Café con Karel Podcast. El viaje hacia tu bienestar comienza ahora. Café con Karel Podcast llega a ustedes gracias a Aranjuez Hotel, el mejor hotel ejecutivo en la ciudad de David, Chiriquí, y están ubicados a solo 3 minutos del aeropuerto. Visítalos ya. Bienvenidos a Café con Karel Podcast, un espacio donde nos sentamos a platicar sobre crecimiento personal y bienestar emocional. Hoy tenemos una plática de esas que debo confesar que son de las que llegan al corazón porque son para edificación. Hoy nos acompaña la psicóloga clínica y pastora Kamala Gutiérrez. Pastora, bienvenida a este espacio de Café con Karel Podcast. Estamos sumamente complacidos y emocionados, todo el equipo de producción de Café con Karel Podcast, de poder tenerle un episodio de este espacio. El tema que vamos a platicar hoy con la pastora Kamala se titula Mujer y Fe, una conversación entre dos psicólogas cristianas. Y es que la Biblia tiene ejemplos reales de mujeres que a través de su fe permanecieron bajo la sabiduría de Dios, fueron resilientes, fueron fuertes, pero además fueron valientes. Yo estoy convencida de que esta plática nos va a edificar tanto a mí como a ti que estás del otro lado de la pantalla, porque las situaciones que atravesamos las mujeres no son tan diferentes como las que atravesaron las mujeres de la historia de la Biblia que hoy vamos a estar ahondando. Pastora, bienvenida. ¿Le gustaría dar un mensaje de bienvenida para toda nuestra audiencia de Café con Karel Podcast antes de iniciar con nuestra primera pregunta? Claro que sí, Karel. En primer lugar, muchas gracias a ti por tomarme en cuenta para esta invitación y esta conversación tan linda con un tema tan especial donde todas las mujeres nos vamos a identificar. Y sé que va a ser de mucha bendición para cada una de nosotras. Amén. Yo sé que sí, pastora, yo sé que sí. Y a mí me encantaría iniciar, pastora, hablando sobre el hecho, porque no podemos desconocer dos cosas que nos traen a esta conversación. Por un lado, hay una profesión, que es la psicología, pero por otro lado, que me atrevo a decir que es lo más importante, es que compartimos una fe. Y yo sé que del otro lado de la pantalla también hay muchas mujeres que comparten la misma fe. Y si tú no conoces todavía de esa verdad de Dios, quédate, porque sé que va a ser también de mucha bendición para ti. Pastora, y en ese sentido a mí me encantaría preguntarle, o que reflexionemos juntas un poco sobre lo que es el papel de la psicología y sobre lo que es el papel de la vida de fe de una mujer. Realmente a veces pensamos que eso está separado y realmente está más unido de lo que a veces pensamos, ¿no? ¿Qué reflexión podemos tener para iniciar este episodio, pastora? Claro que sí. Bueno, sabemos que la psicología pues es la ciencia que estudia el comportamiento humano, pero también debemos de considerar la variable de la fe desde la perspectiva bíblica y cristiana, ¿verdad? Que la fe es esa convicción de lo que se espera y esa certeza de lo que aún no se ve. ¿Sí? Y que andamos pues por fe y no por vista. Entonces, tomando estas dos variables, sabemos que como seres humanos somos seres no solo físicos, sino seres emocionales y también espirituales, que es nuestro motorcito, ¿verdad?, para salir adelante. Entonces, pues estos dos componentes se relacionan perfectamente y nos ayudan y nos impulsan a caminar en nuestra vida de una manera más asertiva. Me encanta esa reflexión, pastora. Y bueno, como aquí el tiempo pasa, pastora, más rápido de lo que uno le gustaría, yo voy a empezar de inmediato con la primera pregunta y en este caso con la primera mujer de la Biblia que me encantaría que platiquemos. No tiene nombre, esta mujer no tiene nombre en la Biblia, pero la Biblia la describe como la mujer del flujo de sangre. Si hoy pudiéramos comprender que tenía un tema de una hemorragia crónica, ¿no? Entonces, cuando vemos la historia de la mujer de flujo de sangre, nosotros podemos interpretar que era una mujer que estaba atravesando un sufrimiento muy profundo, porque venía con una enfermedad. No tengo claro cuántos años podía haber estado atravesando este flujo de sangre o esta hemorragia, esta mujer. Lo cierto es que el sufrimiento era real. Y era real porque la Biblia nos narra de que ella va y a través de que toca a Jesús, ella es sanada. Es decir, que ahí había un impulso de decir, ya lo he hecho todo, y no he encontrado en eso todo la respuesta de sanación. En ese caso algo físico, ¿no? Y la Biblia nos reporta en esta mujer una fe
Y una fe inquebrantable de decir, si ya lo probé todo y nada me ha dado la solución, voy a ir con fe. No era su última opción porque fue con fe, porque en la Biblia reporta que Jesús dice que por su fe fue sanada, ¿no? ¿Cómo podemos aprender de esta historia de esta mujer, pastora? Claro que sí, aproximadamente 12 años, imagínate, mucho tiempo con ese dolor físico y además con ese dolor emocional de que te rechazaban, porque socialmente en esa época debías estar encerrada. Además, ella físicamente se debió haber sentido muy débil, pero a pesar de eso, no fue una limitante para activar y accionarse en fe, porque no solamente creía que él la podía salvar o la podía sanar, sino que puso su fe en acción y a pesar de que se sentía muy mal físicamente, a pesar de que podía ser juzgada también por la sociedad, ella pues luchó en fe por su sanidad y la consiguió. Y por supuesto que tiene una relación del sufrimiento físico con el sufrimiento también psicológico que ella estaba pasando, porque eso se relaciona, ¿verdad? Sabemos que cuando una persona está experimentando mucho dolor físico, también desencadena reacciones emocionales de desesperanza, de ansiedad, de depresión, entre otras cosas, y viceversa. También cuando uno tiene un sufrimiento psicológico dado por un trauma, una angustia muy grande, de todas maneras también puede afectar la parte física. Pero sí, esa acción de fe la hace una mujer resiliente y nos enseña mucho acerca de la esperanza, de dar pasos sabiendo que puede haber una respuesta favorable para mi vida. Qué hermoso, pastora, porque usted ha mencionado algo que de hecho en este podcast lo hemos mencionado, el rechazo. No lo había pensado, pero tiene usted toda la razón porque era una época que naturalmente, un flujo de sangre como el que ella tenía, pues tiene que haber sido una fuente de rechazo o incluso una época donde probablemente se culpaba, ¿no? O se responsabilizaba de una situación física que tenía una persona, ¿no? Y hasta este momento solamente analizábamos únicamente esa parte física, pero efectivamente si estoy siendo objeto de un rechazo, naturalmente que el dolor emocional está allí. Y quiero rescatar lo siguiente, pastora, que usted ha dicho, activar la fe. Yo creo que nosotros en Latinoamérica, yo creo que hemos sido muy bendecidos porque de una u otra forma hemos escuchado de Dios. ¿Sí? De una u otra manera, porque hay lugares en la geografía donde todavía no han llegado la palabra de Dios. Y al ser bendecidos en ya haber tenido la oportunidad de escuchar de Dios, a veces solamente lo recordamos cuando estamos con una situación crónica, ¿no? Como esta situación física y también emocional de la mujer del flujo de sangre. Me encantaría entonces preguntarle, pastora, para que nuestra audiencia de Café con Cariel pueda comprender a qué nos estamos refiriendo cuando decimos activar fe, porque yo puedo decir yo soy una mujer de fe o creo o tengo fe en el Creador, pero ¿cuál es el otro paso que me lleva de creer a accionar? ¿Eso cómo se traduce en el día a día para nuestra audiencia de Café con Cariel podcast? Qué pregunta tan bonita. Bueno, realmente yo en un tiempo en mi vida me di la oportunidad de dar un paso más en mi fe, porque yo sabía que existía Dios, lo respetaba mucho. Sin embargo, no había abrazado completamente la fe porque no lo conocía. Entonces, para activarme en fe, yo tengo que conocer en quién voy a tener fe, porque no es algo, es quién. Y entonces tengo que conocerlo, saber que tiene muchas promesas para mí, saber que tengo un plan, que tengo un propósito, que me reafirma como hija de Dios. Y en ir conociendo, parte de ir creciendo y aumentando la fe, como cuando uno se ejercita en tus disciplinas espirituales, es orar y leer la palabra. Porque cuando tú lees y meditas en ella, tú te das cuenta y vas conociendo quién tú eres en él y el propósito. Y eso te lleva no solo a quedarte allí, sino a practicarla, a ponerla por obra. Y esa es una segunda parte que como cristianos e hijos de Dios tenemos que hacer. Activar, y eso le agrada a Dios. Cuando nosotros vivimos una vida de fe, creyendo que en Él le hay, creyendo que cuando nos acercamos a Él, Él va a tener una respuesta porque nos ama. Qué hermoso. Qué hermoso abrazar esa verdad. Entonces, activar la fe significa no solamente confiar, sino
ir y tomar decisiones que me acerquen Correcto. a poder conocerlo, ¿no? Así es. Porque a veces yo me atrevería a decir que es más fácil decir que por un milagro, no es que los milagros no están, pero que sin hacer nada simplemente voy a tener esa sanidad. Pero a veces necesitamos, porque al final del día quienes somos más beneficiados de ir y dar ese paso no es Dios, somos nosotros. Así es. Somos nosotros. Y creer en la gracia, ¿no? Porque no es que nosotros tengamos que hacer gran cosa. No, lo único que tenemos que hacer es decirle sí. Reconozco que te necesito y quiero que hagas algo en mi vida especial. Ya, eso es todo, porque Él todo lo hizo ya por nosotros. Es por gracia, no es por lo mucho que tú hagas. Pero sí, tienes que accionarte en decir, bueno, te abro las puertas de mi corazón. Eso es. Ujú. Yo recuerdo cuando yo estaba empezando mis caminos de conocer al Señor, a Dios, me dijeron, lo que pasa es que Dios es un caballero, Karel. Él espera que la puerta sea abierta para entrar. Yo dije, wow, quiero conocer a ese caballero. Eso es, así es. Qué hermoso, porque efectivamente, si no abrimos la puerta, realmente no vamos a poder darnos la oportunidad nosotros, porque Correcto. la verdad está allí. Me encanta, pastora. Y sigamos entonces adelantando un poco más sobre otra mujer de fe, Ana. Uy. Ana, vamos a hablar un poco sobre Ana, porque Ana fue una mujer también de fe y que en su dolor y en su oración constante por su hijo, pues refleja esa lucha interna profunda, pero que la Biblia nos reporta que tuvo resultados reales. ¿Cómo podemos ver o traspolar la historia de Ana al día a día, a la mujer que es madre, a la mujer de hoy? Bueno, Ana definitivamente nos enseña muchísimo acerca de la resiliencia también, porque Ana no solamente tenía la situación de que era infértil, Ujú. sino que además le hacían bullying. Ujú. Penina, ¿verdad? Ajá. Le hacía bullying, se burlaba de ella. Entonces, todo se iba mezclando con ese anhelo que ella tenía, pues frustrado porque no podía ser mamá. Ujú. Y para esa época, pues ser mamá era una bendición demasiado grande. Bueno, ahora también, pero en esa época era mucho más marcado. Entonces, ella tuvo una fe extrema. Esa mujer fue constante en la oración. Ella perseveró. O sea, no solamente echó mano a su fe, sino que perseveró en la oración. Y ahí nosotros podemos ver un proceso de sanidad emocional en ella, precisamente al ser constante en la fe, en la oración, porque ella liberaba todo ese dolor. En psicología nosotros podemos llamarle catarsis, Sí. podemos llamarle, pues, expresar lo que estamos sintiendo, no importa si estamos sintiendo enojo, si estamos sintiendo tristeza, si estamos sintiendo frustración, miedo, pero saber que podemos en oración conversar con Dios, que no nos va a juzgar, que nos va a comprender y además tiene el poder para inclinar su oído y decir, ok, en mi tiempo se te va a hacer contestada esa petición y ese anhelo de tu corazón. Entonces, ella nos da un ejemplo muy grande de la constancia, de la fe, de la perseverancia. Y bueno, muchas cosas podemos resaltar como mamá porque cuando ella recibió su promesa, ella nunca dejó la gratitud. Ella fue fiel también porque ella cumplió también lo que le prometió a Dios. Entonces, aprendemos mucho de Ana. Sí, Ana, yo creo que de las cosas que más podemos rescatar, bueno, todas estas mujeres son mujeres de fe, definitivamente, pero lo que usted ha dicho, perseveró en la oración. A veces pensamos que ya hicimos la suficiente oración y que ya Dios tiene que haber escuchado, pero cuando entendemos que realmente la oración a quien fortalece es a uno. Correcto. Ayer yo hablaba en el podcast que estábamos grabando con la doctora Deila Rodríguez, que si aún no has visto ese episodio, está imperdible. Hablamos sobre la psicodermatología, la conexión entre las emociones y la piel. Y la doctora Deila Pastor hablaba sobre la medicina funcional y que en ese estudio que ella había hecho de medicina funcional hablaban de la importancia de meditar, el mindfulness. Y yo hice un inciso en el episodio y dije, bueno, ya hay estudios científicos que hablan acerca de que la oración
para el cristiano es exactamente lo mismo. Es los tiempos de pausa, los tiempos de reposo, pero donde hay una conexión con el quién, tal cual como usted lo ha dicho, y que tiene exactamente, si a beneficios científicos queremos remitirnos, pues tienen los mismos beneficios científicos, pero sabemos que a nivel espiritual los beneficios no son para este plano terrenal, sino son beneficios eternos. Así es. Y yo quisiera hacer otro inciso, perdón, pastora, porque usted mencionaba en la primera respuesta cuando estábamos hablando acerca de la mujer de flujo de sangre, de que había un propósito. Y me encantaría también hablar un poco sobre el proceso, porque todas las mujeres que vamos a abordar aquí tuvieron un desenlace favorecedor, si me permite usar ese verbo, pero todas atravesaron el proceso. ¿Qué quiero decir con eso? Que ninguna de ellas dijo, no quiero vivir este proceso. Pues claro que si nos ponen un proceso nadie va a querer, yo estoy aquí, la primera voy a levantar la mano para vivir el proceso, ¿no? Pero cuando atraviesan el proceso, porque a prueba de fuego que se forma el carácter, y es cuando abrazamos la verdad, y entender a través de estas dos primeras historias, porque si de pronto tú lo estás viviendo, el proceso nos viene a enseñar algo. Correcto. En psicología, tal cual como lo ha mencionado usted, pastora, nos sirve para de pronto hacer catarsis, desahogarnos. Yo miro un poquito más allá incluso, nos viene a enseñar de qué estamos hechos, el autoconocimiento y todas esas cosas que son sumamente importantes. Eso es fundamental, yo creo que sí. Pero el proceso a nivel espiritual nos da muchas otras cosas más, porque nos está preparando para un propósito eterno. Y me encanta pensar en el hecho de que las mujeres como diseño especial de Dios fuimos creadas o hemos sido creadas a propósito, porque ninguna de nosotras ha sido un accidente, hemos sido creadas a propósito, tenemos un propósito, bueno, a propósito, con propósito y para un propósito. Cuando abrazamos esa verdad, entendemos que cada una de las circunstancias, situaciones, desafíos, pruebas o como quieras definirlo, vienen a decirnos una información importante, pero lo más lindo a nivel espiritual es que no solamente nos da una información para tratar de transitar esta vida de la mejor forma, sino para un propósito que es el eterno. Y este es el enfoque de este episodio, pastora, porque a lo largo de todos estos episodios del 2025 de Café con Karel Podcast hemos hablado de la salud hormonal, de la nutrición, hemos hablado del empoderamiento femenino, no desde la lucha de poderes en ningún caso. Hemos estado hablando también, bueno, de las emociones, de la piel, hemos hablado de relaciones amorosas, hemos hablado del autocuidado, hemos traído diferentes especialistas, tuvimos también una ginecóloga infanto-juvenil, donde estuvimos también hablando aspectos importantes de cómo cuidar esa parte en las niñas, en las adolescentes, y si son madres, cómo cuidarlas. Quiero decir con esto que hemos intentado abrazar todas las áreas importantes en la mujer, pero no habíamos tenido la oportunidad todavía de hablar del tema más importante a mi juicio, que es acerca de la vida espiritual, porque no podemos desconocer, pastora, que sí es muy importante todo lo demás, cuidarnos, comer bien, dormir bien, tu profesión, el ser mamá, todo eso, pero más allá de eso hay un propósito eterno y en eso, y esa es la invitación para la audiencia de Café con Karel Podcast, que no se alejen de este episodio, por favor, continúa viendo porque sé que aquí hay perlas especiales para ti. Pastora, no quiero avanzar sin antes agradecer a Aranjuez Hotel porque este podcast llega gracias a este increíble espacio aquí en el corazón de la ciudad de la provincia de Chiriquí. El único hotel que está, mira, a menos de 3 minutos del aeropuerto Enrique Malek aquí en la ciudad de David. Así que si vienes por negocios o si vienes por turismo, Aranjuez Hotel va a ser sin duda alguna tu mejor opción. Puedes disfrutar de sus habitaciones muy bien equipadas, tienen gimnasio y además, por si fuera poco, tienen una gastronomía exquisita a cargo de su chef. Pastora, seguimos platicando sobre mujer y fe, una conversación entre dos psicólogas cristianas, donde nos estamos adentrando a hablar sobre las mujeres de la Biblia, porque nos enseñan muchísimas cosas importantes para la mujer del siglo XXI, para la mujer como tú, como yo, como la pastora. Así es. Y me encantaría ahora, pastora, poder seguir hablar acerca de dos mujeres que también nos vienen a enseñar muchísimo, acerca de lo que es la lealtad, lo que es la fidelidad también. Noemí y Ruth. Wow. Pastora. Es que cada historia es más impresionante que la otra, sí, ¿no? Y mira qué bonito también porque sí tienen en común estas mujeres que son mujeres de fe, valientes, con esperanza, pero también cada una
a pesar de que estamos hablando del dolor, de adversidades, en este caso yo pienso en la mujer que está pasando por pérdidas, ¿sabes? Por el dolor de haber perdido un ser querido, de haberte perdido el lugar donde vivías, donde estaba. Y este es el caso de estas dos mujeres, ¿sí? Bueno, Noemí pues perdió no solo a su esposo, sino a sus hijos. Y en el caso de Ruth, pues también perdió a su esposo. Eran dos viudas que en fe decidieron moverse. Entonces, cuando mencionas la lealtad, definitivamente Ruth nos da cátedra en eso. Sí. Fue súper leal con Noemí de no abandonarla, no dejarla sola, acompañarla. Y no solo eso, sino también adoptar la fe. Tu Dios será mi Dios. De Noemí. Sí, o sea, ella dio un paso extra. Tanta era la confianza de ella. Y también Noemí tuvo que haber sido como una mamá súper linda, súper espiritual, súper enseñándole muchos principios cuando ella decidió también, ¿verdad?, dar esa milla extra y decir, yo aquí no me separo. Pero definitivamente estas mujeres también nos vienen a enseñar de ese proceso de redención. Qué hermoso. De cómo uno también crea las oportunidades. Porque claro, a ellas tener fe las convierte en mujeres también resilientes ante la adversidad que están teniendo. Y parte de la resiliencia es la estrategia, o sea, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Cuál es el propósito del dolor que yo estoy sintiendo? Tiene que haber algo más allá. Entonces, estas mujeres no sucumbieron al dolor, ¿verdad? O sea, no dejaron vencerse por el dolor. Sí sentían dolor, pero en su proceso decidieron caminar en fe y tener esperanza de que había una visión mejor del futuro para ellas y para su generación. Y así fue, encontraron gracia y favor en todo. Ya sabemos pues cómo termina esta historia, de que fueron muy bendecidas, fueron redimidas también, ella y sus generaciones. Y sus generaciones, exacto. Y qué importante ahora que usted habla sobre la generación, pastora, la importancia, porque a veces en el tiempo actual, o sea, cuando estamos viviendo el aquí y el ahora, a veces no somos conscientes de que la decisión que nosotros estamos tomando, o las, en plural, decisiones que estamos tomando, las estamos tomando también para nuestras generaciones. Así es. Y si tú todavía no tienes generaciones, vendrán. Y qué importante es que podamos tener claridad de que lo que hoy estamos decidiendo no solo va a impactar tu vida, va a impactar también las generaciones que siguen. Y eso es justamente el caso de Noemí y de Ruth. Y me encanta también pensar, pastor, en el hecho de que, como usted lo dice, Noemí tiene que haber sido una suerte de mamá porque el único vínculo que unía a Ruth a Noemí era su suegra, ¿no? Un vínculo hasta legal, pudiéramos decirlo, únicamente, ¿no? Pero cuando ya ese vínculo legal desaparece, porque pues fallece el esposo, bueno, los hijos de Noemí, uno de los esposos de Ruth, de hecho Noemí justamente da como esa carta de libertad, ¿no? Sí. Ya aquí ya no somos familia, aquí ya no le debemos nada a nadie, que fue lo que ocurrió con la otra nuera de Noemí, pero Ruth, como dice usted, nos da cátedra de lealtad, al decir, tu Dios será mi Dios, y de aquí voy a caminar contigo, y se mueven nuevamente hacia la región de donde era Noemí. Y para Ruth era, me imagino, todo nuevo, era absolutamente todo nuevo. Era empezar a cuidar a su suegra, pues que ya realmente no era su suegra, pero era como su mamá, su mamá. Y qué hermoso eso, porque tal cual usted lo dice, realmente fueron bendecidas y fueron redimidas. Pero es que la bendición realmente, o al menos yo lo percibo así, usted me corregirá, pastora, la bendición realmente llega cuando hay obediencia. Así es. Es cuando hay obediencia, no es cuánto yo pueda hacer, que a veces la obediencia es no hacer. A veces la obediencia es llamarte a quietud. Exactamente. Y en el mundo tan acelerado que vivimos, pastora, porque bueno, en aquellos tiempos, como probablemente hace 20 años atrás, si nos podemos relacionar un poco más, las mujeres se quedaban en casa, cuidaba a los hijos. Hoy, por alguna razón, pues la mujer ha tenido que salir a trabajar. Entonces hoy tenemos mamá a tiempo completo, esposa a tiempo completo y profesional a tiempo completo, ¿no? Entonces, como quiera que sea, por supuesto que son otras condiciones. Entonces, eso nos ha llevado a estar tratando de apagar fuego en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y qué importante es hacer ese paso hacia atrás y decir, ya va.
Yo necesito volver a conectarme con la fuente de vida. Porque vamos por la vida dando tanto y nos desgastamos que terminamos como cisternas rotas. Así es. Y cuando terminamos como cisternas rotas, pues naturalmente, y si no nos estamos hidratando del agua, de la fuente de vida, ¿qué va a ocurrir? Pues nos vamos a quedar secas. Sí. Y secas es algo figurado. Secas es cuando ya tenemos ya dolores físicos, también tenemos dolores emocionales. Insomnio. Y en el peor de los casos, hasta perder el sentido de la vida. Sí. Entonces, qué importante es saber hacer la pausa a tiempo, pero es mucho más fácil cuando ya conocemos la verdad y sabemos, hay que hacer un espacio. Porque si decimos esto cuando yo tenga tiempo, porque yo fui una, voy a confesarme aquí que por mucho tiempo dije, bueno, cuando tenga tiempo, el tiempo nunca llegó. El tiempo nunca llegó hasta que de manera decisiva e intencional dije, es una prioridad, ¿no? Porque el tiempo vamos a tener siempre las mismas horas. Sí. Al final del día es ¿dónde estamos poniendo la prioridad? Las prioridades en nuestra vida. Y en función de eso vamos a tener unos resultados. Pero sigo insistiendo, pastora, esos resultados no solamente los vamos a observar a nivel físico, natural, hasta donde somos capaces de observar. Esto tiene un impacto a nivel eterno. Trasciende, porque hemos sido diseñadas para un propósito eterno. Sí. Y qué hermoso abrazar esa verdad. Sí, y porque nos da paz. Y porque nos da esperanza. Esperanza, exactamente. Así es. Y porque tiene que haber algo mucho más hermoso de lo que conocemos aquí. Definitivamente. Yo a veces me pongo a imaginar y yo digo, bueno, creo que me quedo corta. Así es. Cuando uno ve la naturaleza y uno ve lo creativo que es. El mejor arquitecto. Total. Así es. Bueno, pastora, y seguimos avanzando entonces con nuestra plática de hoy desde Aranjuez Hotel. Estamos hablando sobre mujer y fe, aprendiendo sobre todos esos valores, sobre esa resiliencia, esa valentía, ese liderazgo, ese empoderamiento, para que nos demos cuenta que lo que hoy hablamos realmente no es que hemos descubierto el agua. Estos temas que hoy están sobre la palestra, miren, el libro, la Biblia, ya nos los adelantó hace muchos años atrás. Y qué importante, porque es un libro lleno de sabiduría. Si aún no conoces la verdad, mira, te invito a que puedas conocer lo que habla la Biblia, porque definitivamente que tiene principios que rigen la vida y promesas que también están allí, porque están para ti, están para mí, están para todo el que cree. Pastor, ahora me encantaría poder adentrarme a hablar sobre el tema del liderazgo y el empoderamiento, ¿no? Ahora hablamos tanto del empoderamiento de la mujer que ya se ha ido al otro extremo, donde ahora el hombre lo tachamos absolutamente de todo lo malo por el simple hecho de ser hombre, entonces ahora pues ya no es adecuado. Y ese no es el tipo de empoderamiento que vamos a ver con la siguiente mujer, que es Débora. Ella nos enseña realmente de qué se trata el verdadero empoderamiento, porque cuando realmente estamos empoderadas no olvidamos el diseño que nosotras tenemos, que nuestro diseño es un diseño delicado, es un diseño femenino, es un diseño que porta vida, que da vida, es un diseño que abraza, es un diseño maternal. Por eso Café con Care, el podcast, nace del corazón de Dios. Yo estoy convencida de eso. Yo también estoy convencida de eso. porque es un llamado especial de que si la mujer está bien, su hogar está bien, sus hijos están bien, su esposo está bien. Y nació Pastora porque en la consulta clínica la mayoría de las personas que llevan a los niños son las mamás. Y cuando le damos noticias a las mamás, quien más se carga son las mamás. Y muchas veces hay mamás solteras también que les toca abrazar estas realidades solas. Pero entendí, o el Espíritu Santo me llevó a entender, que necesitamos llevar un mensaje fresco a las mujeres, porque si ellas emocionalmente están bien y abrazan esa verdad conectada con la fuente de vida, el resto de las cosas que hacen en su vida van a estar también en el orden que necesitan estar, porque todo tiene su tiempo. Y su momento. Todo no puede ser al mismo tiempo o a la misma vez, ¿no? A la misma vez. Pero entonces, liderazgo y empoderamiento. ¿Qué podemos aprender sobre Débora, pastora? Wow, Débora, no sé si era muy delicada, no sé. Por diseño lo creemos y lo sabemos, pero era una mujer aguerrida, ¿verdad? Y una mujer de mucha fe. Era jueza, también pues líder. Y ella es una muestra de que definitivamente cómo nosotros podemos ser de influencia para otras mujeres. Yo me imagino las mujeres que rodeaban a Débora
en un contexto donde el que podía liderar era el hombre. Era el hombre, sí. ¿Sí? Y ella, la mujer, era vista con autoridad, era respetada por hombres y mujeres. Entonces yo me imagino la sensación de esas mujeres que estaban ahí alrededor de Débora. Ellas, hasta su autoestima se tuvo que haber visto impactada, porque Débora no solamente era una mujer líder, era una líder que tenía fe, por ende lo hacía con justicia y lo hacía con valentía y con sabiduría. Wow. Y eso es diferente, eso tiene que tener un impacto muy grande en tu alrededor, en gran manera, y además que tienes el respaldo del Señor. Pero sí creo que eso tuvo que haber impactado mucho a las mujeres. Fueron como inspiradas, ¿verdad?, por Débora. Y en cuanto al empoderamiento, bueno, entiendo yo que viene siendo como la mujer empieza a creer en sí misma más, en las capacidades que tiene, en los recursos, en su valía, y eso es lo que te empodera para entonces liderar empezando por tu propia vida. Sí. Empezando por tu propia vida, ¿verdad? Que hay cosas que decimos, bueno, tengo que hacer esto, yo sé que tengo que hacer lo otro, pero a la hora de la hora tenemos en la lista nuestro orden de prioridad, pero a la hora de hacerlo en nuestra agenda, entonces tenemos que empezar a liderarnos nosotras mismas, incluso con actitudes también. Pero sí creo que Débora es una mujer que nos inspira hoy en el liderazgo de la mujer también a creer más en nosotras mismas y saber que nosotros, en cualquier esfera que nosotros estemos, podemos ser de influencia para bien. Podemos liderar con sabiduría, con amor, con respeto y teniendo la confianza en Dios de que es Él quien nos guía, es Él el que provee lo que nosotros necesitamos para impactar a esta sociedad, a nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestras carreras, donde quiera que nos encontremos. Me encanta, pastora, porque usted ha hablado acerca de la sabiduría y a veces podemos comprender que inteligencia y sabiduría es lo mismo o son sinónimos y realmente no. Porque una mujer líder como Débora tiene que haber atravesado momentos donde era más sabio callar que decir, y eso lo vivimos hoy por hoy, exactamente, igual lo que usted dice, el autoliderazgo. Porque para ser líder se tiene que tener mucho autocontrol, el autoliderazgo, mucho autocontrol de sí misma. Y digo esto o acoto esto, pastora, también un poco para ilustrar más a la audiencia de Café con Cara, el podcast, que no porque, de hecho la Biblia nos incita a ser valientes porque tenemos un espíritu de valentía, no significa que mi postura necesito gritarla para que sea respetada, ¿no? Y para que a una mujer en aquella época haya sido respetada, tiene que haber, por sus poros, tenía que haber brotado sabiduría, porque nos guste más o nos guste menos, pastora, todavía hoy vivimos escenarios o espacios donde escuchamos que el hecho de que la mujer sea emocional, lo interpretamos ya al punto de que hay un desequilibrio. Somos más hormonales, eso la ciencia nos lo ha dicho, eso no podemos desconocer ese diseño, por supuesto que sí, y las hormonas tienen un impacto en las mujeres, eso es real, pero hay, incluso diría yo, hasta un trabajo adicional, porque con toda la parte fisiológica que nos describe como mujeres, emocionalmente quiero decir, y qué hermoso porque ese es el diseño. Por alguna razón hemos sido diseñadas porque nos encanta hablar tanto, pero también somos expertas escuchando. Sí, somos muy buenas escuchando. Porque entendemos la necesidad de escucha. Es que quiero decir que valentía no es eso, no es plantarme en mi postura de que de manera incluso hasta agresiva, ahora quiero imponerme. Eso no es la valentía, ¿no? La valentía en sus dosis adecuadas con la sabiduría, porque sigo insistiendo, hay momentos en la vida donde estamos liderando a otros o nos tenemos que autoliderar, donde lo más sabio es justamente quietud, un pasito atrás. Hay que ser sabios para reflexionar lo que vamos a hacer. Uno se aleja de la situación y en perspectiva uno lo logra entender mucho mejor. Y cuando tienes o abrazaste ya esa verdad, sabes que hay la fuente de la sabiduría. La palabra, de hecho, lo dice, todo aquel que esté falto de sabiduría, está allí Él. Entonces, si decimos no sé qué hacer, Él sí lo sabe. Él sí lo sabe y nos los dice. Y nos permite dirigirnos.
Amigos, y continuamos con nuestro episodio acerca de mujer y fe, conversación entre dos psicólogas cristianas. Estamos desde Aranjuez Hotel, tu mejor opción de hospedaje en la provincia de Chiriquí. Y estamos platicando con la psicóloga clínica y la pastora Kamala Gutiérrez. Esta conversación, si nos has acompañado hasta aquí, sé que te ha nutrido muchísimo y ha sido de edificación para ti, porque nos hemos podido dar cuenta de que las mujeres que informan la Biblia no son tan diferentes a nosotras, a estas mujeres de la vida actual. Los mismos retos que ellas atravesaron se parecen mucho a los retos que nosotras atravesamos hoy por hoy. Pastora, me quedé con la pregunta anterior reflexionando sobre el hecho de que usted dijo de que de una u otra manera influenciamos indistintamente estoy parafraseando, del escenario donde estamos. Y qué importante es hacer ese alto, pastora, porque yo creo que muchas veces hay mujeres que piensan que porque no tienen una plataforma X, o porque no lograron prepararse profesionalmente, o porque de pronto han tocado muchas puertas, pierden su valía, ¿no? De lo que hablábamos acerca de Débora, que tenía que haber creído en lo que ella aportaba para haberse atrevido a decir, para poder dar tengo que saber lo que tengo, ¿no? Y a veces creemos eso, porque las mujeres de una u otra manera tendemos mucho a compararnos, ¿no? En todos los aspectos, profesional, personal, en fin. Y yo creo que es importante también rescatar eso, pastora, de que nuestro mensaje de fe, nuestro mensaje de valentía, nuestro mensaje de resiliencia, nuestro mensaje de valor, nuestro mensaje de vida eterna, no importa dónde estés, tú tienes la oportunidad de poder ser un ente que transmite ese mensaje, ¿no? Que no necesitas estar doctorado en algo o doctorada en algo para que abras tu boca y hables justamente de este mensaje de vida eterna, ¿no? Y a veces, yo creo que inclusive la mejor forma en que podemos impactar muchas veces es hablar de ese testimonio de vida, de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque es lo que estamos haciendo. Estamos viendo las historias de unas mujeres que se conectan con lo que hemos vivido nosotras, y cuando escuchamos a alguien muy cercano que ha vivido una historia de resiliencia, de valentía, de sanación a través de ese amor de Dios, muchas veces es el canal o somos el instrumento, me atrevería a decir inclusive, para que esa información llegue. Ayer en el podcast con la doctora Deila, que le mandamos muchos saludos a la doctora Deila, que es dermatóloga, hablábamos de que somos el resultado de que alguien nos habló a nosotros o a nosotras. Y qué importante entonces es no callar. Es importante seguir transmitiendo el mensaje. Y esto es parte de la esencia de Café con Karel podcast. Pastora, y en este sentido me encantaría adentrarme a una nueva mujer en la Biblia. Ya hemos hablado de la mujer de flujo de sangre, hemos hablado de Ana, hemos hablado de Noemí, hemos hablado de Ruth, hemos hablado de Débora, pero ahora me encantaría que podamos hablar sobre Esther. ¿Qué nos enseña Esther? Que nos enseña muchísimo. Así es. Esther, definitivamente, uno piensa en esa princesa, en esa reina, ¿verdad? En nobleza, esa esencia del reino, que bueno, esa es nuestra esencia como hijas de Dios. Así es. Pero una persona como Esther nos enseña a creer en nuestras capacidades también, a tener autoconfianza. Sí. Creo que eso es importante desde el punto de vista psicológico también, el creer y estar seguro que tú tienes recursos, que tú tienes dones, que tú tienes talento, que tienes capacidades. Y no solamente creerlo, sino ella lo une con la fe, ¿verdad? Y ella se prepara para un momento como el desafío tan grande que ella estaba enfrentando en su momento, de que de ella, en parte, ella se sentía responsable que si ella se quedaba callada y no hablaba, todo su pueblo iba a perecer. Así es. Entonces vemos cómo ella enfrenta con mucha valentía, ¿verdad?, ese desafío de ir a hablar a pesar de que ella no sabía con qué se iba a encontrar. O sea, ella podía tener consecuencias inciertas y difíciles, pero a pesar de eso ella se preparó y eso también habla del autocuidado. Sí. Eso de prepararse con sabiduría, en oración, ella ayunó, ella también buscó su red de apoyo, ¿verdad? Su primo Mardoqueo, todo el pueblo, ayúdeme a orar, pero sobre todas las cosas, su confianza en Dios. Y ese sentido de que lo que yo voy a hacer, por muy difícil que sea, tiene un
propósito y tiene un impacto para muchos. Entonces, ella enseña todo eso, ¿no? El tema de la autoconfianza, la valía, la responsabilidad, las redes de apoyo, Sí. ¿sí? Y la fe, por supuesto, la resiliencia, y son muchas cosas lo que nos enseña Esther, y nosotros conocemos el resultado, cómo Dios la respaldó, a pesar de que algunas personas estaban maquinando hacer el daño, pues ella salió victoriosa de todo esto. Qué hermoso cuando depositamos nuestra confianza en la fuente de vida, porque sabemos que no vamos a salir defraudadas. Así es. En Dios todo siempre es mejor, siempre es mejor. Siempre. Me encanta, pastora. Y ahora me encantaría hablar un poco, probablemente sobre una de las mujeres que es más conocida en la Biblia, y es María. María, la madre de Jesús, que también nos viene a enseñar no solamente ese amor maternal, porque ese sí incondicional que dio también nos viene a decir mucha información que hoy tú y yo podemos aprender. ¿Qué podemos entonces, pastora, rescatar de María? María, la madre de Jesús. Wow. Ella inspira mucho. Yo como mamá, por ejemplo, veo el vínculo que tenía María con su hijo, ¿verdad? Ella sabía quién era, pero también era su mamá. Entonces, sí, ese vínculo especial, y como desde la psicología también, el vínculo madre-hijo es importante, un buen vínculo que empieza desde el embarazo. Así es. Y que con los años se va fortaleciendo, se va trabajando. Y sabemos que un buen vínculo, el cual es un lazo profundo y significativo en la vida de una mujer, de una mamá, un buen vínculo con tu hijo se traduce en satisfacción, se traduce en autorrealización también como madre. Qué hermoso. En seguridad, en confianza, y no solamente para la mamá, desde luego también para el hijo, pero hablando como desde el punto de vista de la mujer, ¿verdad? Sí. Y todo eso llevándolo a este contexto de fe, porque María tenía esa fe de que esto tenía un propósito eterno, un propósito divino, que ella fue escogida y que su hijo fue escogido también. Y si ella no hubiese tenido esa fe y ese vínculo tan bonito, ¿cómo hubiese podido soportar ese sacrificio tan grande, esa tensión tan grande de ver por lo que pasa a tu hijo? Entonces, a eso habla mucho de la importancia de nosotras como madres cultivar la fe. Porque en momentos difíciles que van a venir, porque así es la vida, la crianza jamás ha sido fácil y nunca nacemos con un librito aquí de qué hacer. Aunque tenemos la gran bendición de tener la Biblia, que tiene muchas instrucciones que son relevantes para nuestro día a día, pero cuando venga esa situación difícil, porque también a las personas de fe nos pasan muchas pruebas, y sabemos que el sufrimiento te lleva a la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter a la esperanza. Entonces la esperanza que tenía María y la fe era que a pesar de ese dolor tan grande que iba a pasar y que iba a ver a su hijo pasar, ella sabía que esto tenía un propósito eterno, y eso le produce a ella una paz que nadie puede entender, hasta un gozo, me atrevo a decir, que nadie puede comprender, porque es poder de Dios. Amén, amén, así es, así es. Pastora, y me encantaría ahora que nos adentremos a hablar sobre Sara. Más temprano estábamos hablando sobre el tema de la infertilidad, y Sara es un claro ejemplo en la palabra de Dios de un caso de infertilidad. A una edad avanzada, recibir la promesa de que iba a tener en su vientre, iba a gestar en su vientre una vida, eso era impensable. Es exacto, si lo queremos traer a nuestro contexto, es tal cual que a una persona, no sé, de 60, 70 años le digan que va a gestar vida en su vientre. Eso sería impensable. Exacto. Pudiéramos decir que es hasta una locura, ¿no? Pero la promesa se cumplió. Así es. Se cumplió y eso tuvo o desencadenó en la historia muchísimas otras cosas. Pero me encantaría que nos pudiéramos adentrar entonces ahora, pastora, sobre qué podemos aprender como mujeres de Sara. Wow. Ahora que lo mencionas, bueno, otra mamá, ¿verdad? Otra mamá que nos enseña de decisiones también, de objetivos claros, porque
como dices, es una locura que te digan, impensable, ¿verdad? Sí. Que te digan, pero era que ella estaba viendo a quién le hizo la promesa. Y eso habla de su fe inquebrantable, de que Dios le prometió y de tener paciencia, porque ella tuvo que esperar, eso no fue inmediato, ella tuvo que esperar años para ver cumplir esa promesa. Y en medio de eso, ella pudo tomar decisiones, porque no puedo dejar de imaginarme las personas, dije, qué ridícula, qué absurda, ¿cómo va a decir que está esperando un hijo a la edad que ella tiene, verdad? Toda la burla, toda la especulación, y la duda tuvo que haber tocado a su puerta muchas veces. Seguro que sí. Pero ella permanecía en esa fe, me imagino que en oración constante también, pero en tomar decisiones. Y qué importante nosotros hoy tomar decisiones basadas en objetivos claros. Sí. En cualquier índole, pero si nosotros tomamos decisiones basadas en el miedo, basados en la desesperación, los resultados no van a ser muy buenos, ni menos el anhelo, lo que estamos esperando. Pero cuando nosotros tomamos decisiones basadas en nuestros objetivos, en los anhelos, en lo que queremos lograr, es muy probable que nosotros vayamos a recibir lo que estamos anhelando, lo que estamos deseando en su tiempo. Pero hay que permanecer con paciencia. De hecho, la esperanza espera. Sí, parece un juego de palabras, pero está muy claro la definición. Espera. Sí, espera. Así que va a llegar esa bendición, ¿no? Y yo creo que en las mujeres necesitamos ser muy intencionales para cultivar la paciencia. Porque sí, tendemos por naturaleza a querer resolver las cosas con mucha prontitud, ¿no? Pero en la paciencia y en esa espera, como dice usted, se forma esa entereza de carácter. Lo que mencionábamos al inicio es que los procesos, las pruebas de fuego, las necesitamos. Huir de ellas es también renunciar a un crecimiento. A través del proceso realmente crecemos. Es necesario. Realmente es necesario. Y en psicología a veces decimos, vamos a poner la postura de intentar aprender qué nos viene a enseñar este proceso. No lo podemos cambiar, porque hay cosas que no escapan de nuestro control. Pero ¿qué nos viene a enseñar ese proceso? Y a nivel espiritual es exactamente lo mismo. ¿Sí? Hay cosas que no están en nuestro control, que están en la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Y como ha dicho usted, en su perfecto tiempo se cumplirá, o capaz no, si no es el anhelo del corazón de Dios, porque a veces no todo lo que nosotros queremos es lo que realmente necesitamos, y esa es una verdad clara. A veces podemos querer muchas cosas, pero realmente no las necesitamos en nuestras vidas porque no nos van a edificar, no nos van a permitir crecer, y muy por el contrario, son situaciones que vienen incluso hasta destruirnos. Entonces, qué bueno, cuando entendemos en el caminar de que qué bueno que eso no estuvo en su momento, podemos agradecerlo. Pero la fe es eso, lo que usted ha dicho, la convicción de lo que todavía no se ve. Entonces, esperar, porque para ser mujeres de fe, pastora, yo creo que se requieren muchas cosas, pero yo creo que para ser mujeres de fe, lo primero es que hay que creer en que quien te ha dado la promesa es fiel para cumplirla. Eso es lo primero. Donde nosotros dudemos, pues naturalmente la primera que va a salir perjudicada es una, naturalmente, porque su promesa es inamovible, ¿no? Y yo creía que eso, para ser mujeres de fe hay que creer que quien dio esa promesa es fiel para poder cumplirla, y que esa es la parte de él, que es confiar de que él lo va a hacer porque él es fiel para hacerlo. Pero entonces está luego mi parte en esperar, en paciencia, porque cuando tomamos decisiones en medio de la frustración o de la desesperación, que también tenemos con Sara una decisión apresurada, ¿no? Porque la Biblia también nos habla de que como con la sirvienta que tenía, ¿no? Le insta y le dice a Abraham, pues ve y ten ese hijo. Eso también fue una decisión que muy probablemente pudo haber partido de un corazón desesperado, ¿no? Pero su promesa llegó, su vientre gestó vida, ¿no? Pastora, me encanta esta conversación acerca de la mujer y la fe. Yo sigo insistiendo que estoy completamente convencida que está siendo un episodio de mucha edificación y de mucha bendición. Probablemente si tú nunca hasta hoy ha sido la primera vez que te has enterado de que en la Biblia hay estas perlas de mujeres de las cuales podemos aprender, pues me alegra muchísimo, porque de eso se trata Café con Karel Podcast, de poder acercarles información real, valiosa, auténtica y de la mano de profesionales. Pastor, y me encantaría seguir adelantando porque ahora quiero que podamos hablar un poco
sobre otra mujer que también no tiene nombre en la Biblia, pero la Biblia la describe como la mujer samaritana. Y la mujer samaritana tuvo una sanación emocional en ese encuentro que tuvo con Jesús. Me gustaría que nos pudiera contar un poco quién es la mujer samaritana. De pronto, si la audiencia de Café con Cara, el podcast, no sabe a quién nos estamos refiriendo. Ok. Bueno, la mujer samaritana, cuando fue por agua, Ajá. ella no podía hablarle a nadie, y menos a un judío, ¿verdad? Cuando se encuentra que Jesús le pide agua, ella queda sorprendida. Pero en este encuentro con esta mujer que Jesús le empieza a desnudar su corazón, él tiene una conversación profunda con ella, donde ella se impacta porque dice, ¿y cómo Jesús sabe todo esto? ¿Cómo este hombre que no me conoce sabe? Y obviamente que cuando nosotros pues tenemos se compara como cuando vamos a la sesión, ¿verdad? Ajá. Ese encuentro de esta mujer samaritana con Jesús. A la sesión terapéutica. Sí, ¿no? a la sesión terapéutica, exactamente. Sí. Porque querramos o no querramos, de alguna u otra manera es necesaria la confrontación. Sí, qué importante. Es necesario para poder sanar las heridas. A veces no queremos ir al pasado, no queremos escarbar, no queremos, porque duele mucho, pero a veces es necesario, no para quedarnos ahí, sino para aprender, entender por qué es mi comportamiento, por qué me siento así, por qué es mi actitud, y entonces dar pasos a la sanidad. Entonces, este encuentro nos muestra cómo la mujer samaritana tuvo una sanidad muy integral, muy completa, desde lo más profundo de su ser hacia afuera. Y esto impacta mucho, porque hoy por hoy a veces queremos es atender el síntoma. ¡Wow! Y ya, sí, ¿verdad? Sí. Yo vengo aquí porque yo no puedo dormir. Si yo no puedo dormir, estoy de mal humor y no puedo hacer nada, y es verdad. Necesitamos descanso. Dando un ejemplo en la vida real hoy, ¿no? Pero cuando nos exponemos nuestro corazón y empezamos a analizar con la ayuda y la dirección de alguien que sabe, o de un profesional o un guía espiritual, incluso en nuestro tiempo con Dios, el mismo Espíritu Santo que empieza a recordarte cosas que tú ni siquiera habías caído en cuenta, de tus puntos ciegos, de tu pasado. Uno empieza a tener esa confrontación, pero esa confrontación rica que te lleva a la sanidad. Así es. No que te juzga, que te señala, sino que te lleva a la reflexión, al autoconocimiento y al reconocer que tú tienes una necesidad muy grande. Una necesidad donde tienes que quebrar el orgullo y tienes que decir en humildad, yo necesito de ti. Yo necesito algo mucho más fuerte que yo necesito algo todavía mucho más fuerte que todos esos doctores que estoy visitando, toda esa terapia que me hace bien, todo el gimnasio, el ejercicio que me hace bien, la alimentación y todo lo que estoy haciendo, esos esfuerzos humanos. Pero más allá, yo necesito algo que vaya a llenarme espiritualmente también. Y es ahí donde entra Dios también a hacer una intervención profunda, de esa que produce transformación y renovación hasta en la identidad de la persona. Y en este caso, eso es lo que le pasó a esta mujer samaritana. Qué hermoso. Hermoso, porque probablemente yo quiero pensar que quizás, o me atrevería a pensar que quizás la mujer samaritana pudo haber, bueno, sí, es que la Biblia entre palabras lo dice, se pudo haber sentido hasta indigna. Totalmente. Y en este tiempo hay mujeres, porque yo lo veo en la consulta, que tienen esa sensación de no sentirse suficientes o sentirse indignas ante merecer algo. Y qué importante es, porque a los pies de Jesús tenemos el mismo valor, es que somos perlas. Qué hermoso, Proverbios cuando describe a la mujer virtuosa, que es hermosísimo, y de hecho el Proverbio es de los libros de más sabiduría que tiene la Biblia, que nos guía o nos enseña cómo vivir. De manera muy práctica. De manera muy práctica, efectivamente. Pastora, y ahora me encantaría hablar sobre otra mujer que probablemente también es bastante conocida, María Magdalena. Hablemos de María Magdalena porque también se asemeja un poquitito al contexto de la mujer samaritana, no es la misma historia, pero digamos que también de alguna manera probablemente tenía ese tipo de sensaciones, ¿no? Sí, claro que sí. María Magdalena pues experimentó una sanidad espiritual porque ella tenía muchos demonios, entonces fue libre
espiritualmente, Ujú. pero obviamente también era una mujer reconocida como socialmente, ¿no? Ujú. Una mujer marginada, Ujú. una mujer de poco valor, Sí. socialmente hablando, y obviamente ella se percibía de la misma manera. Ujú. Ese era el autoconcepto que ella tenía. Es más, yo me la imagino físicamente también bien deteriorada, Ujú. sucia, pues con todo atormentada. Ujú. Y al tener este encuentro con Jesús, recibir ese perdón, esa aceptación, una necesidad humana para tener una salud emocional o psicológica, también es sentirte aceptado, Sí. es sentirte amado. Sí. Y romper con esa mentira de que no eres suficientemente buena, no eres Ujú. suficientemente amada, que querer hacer cosas para agradar a la gente, no Ujú. sentir que no calzas. Ujú. Con Jesús eso se vino a desarmar, Así porque es. Jesús lo que le mostró a ella es que aún en esa, uno, pues que tenía el poder para liberar y que ya ella espiritualmente fuera libre, ¿verdad? Ya no habían demonios que la atormentaran, pero no quedó allí. Vino el siguiente paso de acompañarle y decir, ven, sígueme, ven, camina conmigo, mira, conóceme, ¿verdad? Y ella fue, bueno, no está contada como los 12 discípulos, pero ella fue una discípula de Jesús. Sí. Y ella pasó de ser esa mujer marginada, perturbada, a ser una mujer de gran testimonio y que hoy por hoy la Biblia, pues, la dignifica mucho, ¿verdad? Y nos las pone como por ejemplo, porque era una adoradora. Así es. Ella tenía una gratitud tan grande por lo que Dios había hecho por ella, que ella se derramaba en adoración por Jesús. Entonces, ella es otro ejemplo de una transformación completa, Así es. íntegra de la mujer y, bueno, víctima de su gracia y de su amor, ¿no? Ay, qué hermoso, ser víctimas de la gracia y del amor de Dios. Queremos estar todos allí. Exacto. Pastora, y a mí me encantaría, porque el tiempo ha pasado sumamente rápido en este episodio, pero yo sé que lo han disfrutado también ustedes, tanto como nosotros acá mientras grabamos, pues nada, esta conversación sobre mujer y fe. Pastora, y ahora me encantaría, porque hemos abordado varias mujeres de la Biblia, pero me encantaría no despedirla, Pastora, sin antes que nos pudiera contar un poco sobre qué reflexión merece el hecho del perdón y la restauración en la mujer, porque este podcast tiene una especial audiencia que son las mujeres. Y yo sé por lo que veo en la consulta que muchas veces hay mujeres que les cuesta mucho perdonar su pasado, perdonar las situaciones, las decisiones que tomaron, con la información que tenían en ese momento, con la versión que tenían ellas de lo que era vivir en ese momento. Y muchas luchan con esa aceptación, con esa restauración y con ese perdón, insisto, porque no se sienten dignas de. Y eso realmente es una mentira, eso es una falacia. Pero para que eso se pueda romper, primero tenemos que abrazar que eso es una mentira, para entonces poder encontrar cuál es la verdad. Exacto. Entonces me encantaría, Pastora, que usted nos pudiera contar un poco sobre a qué nos referimos cuando hablamos sobre el perdón y la restauración en la mujer. Qué importante pregunta, porque todos pasamos por allí, Sí. ¿verdad? El tema del perdón es, tanto en psicología como en la fe cristiana, crucial, por muchas razones. Una de esas, sabemos que el perdón genera emociones, la falta de perdón, genera emociones desagradables, ¿verdad? Muchas veces cuando no podemos perdonar, pues tenemos resentimientos, tenemos rencor, tenemos ira, manejamos con una culpa muy pesada, a veces hasta con vergüenza. Y eso bloquea las emociones agradables como la alegría, como la esperanza y bueno, el amor también. Entonces, cuán necesario es dar ese paso al perdón, pero es un proceso. Y Dios es tan lindo y tan bello que Él sabe, Él nos comprende y Él sabe que es un proceso en nuestra vida. Y en el ámbito espiritual, pues, perdonamos en obediencia. Sí, es un acto de obediencia también en la fe cristiana porque, a ver, nosotros en primer lugar recibimos ese perdón. ¿Y cómo nos gusta recibir el perdón? Eso nos libera, nos hace sentir agradecidos, nos hace sentir contentos y despierta muchas emociones bonitas el perdón.
hasta nos lleva a restaurar relaciones que se habían roto, ¿verdad? Y bueno, el tema del perdón también tiene dos ángulos. Tiene el ángulo del perdón a mí mismo, el perdón a los demás. Y a veces el más difícil es el perdonarnos a nosotros mismos cuando nosotros hemos cometido faltas, errores. Y tenemos que reconocer de que no estamos solos en este proceso, que Dios realmente nos puede ayudar a perdonar. Nos perdona a nosotros y tenemos que creerlo. Perdona nuestras fallas, perdona nuestros errores y nos brinda nuevas oportunidades, nuevos comienzos en Él. Que eso es hermoso y eso es muy esperanzador y es maravilloso. Y yo lo he vivido, lo puedo decir con propiedad y certeza, que he sido redimida, he recibido ese perdón, lo he abrazado y eso me ha llevado a poder perdonar con mayor facilidad también a las demás personas. ¿Quién soy yo para no perdonar, por ejemplo, cuando a mí me han perdonado y me ha perdonado Dios? Entonces, esto del perdón no debe ser negociable. Yo sé que no es fácil, pero debemos de trabajar y luchar. El amor es sinónimo de perdón, el perdón es sinónimo de amor. Cuando hablamos de amor, debemos de pensar en qué yo debo, en qué área de mi vida o a quién necesito brindarle y otorgarle generosamente ese perdón, porque eso me libera a mí también, ayuda a que ya esa persona no la tenga en mi mente, ¿verdad? O esa situación la tenga en mi mente, sino no nada más libero a esa persona, sino que también me libero a mí y me hago un bien a mí también. Entonces, pues, con la mano de la fe, por supuesto, es más fácil también ese proceso de perdón. Y te llega a inundar una paz interior increíble que tú tienes libertad en medio de la situación. Y a medida que tú más lo practiques, más fácil va a ser para ti perdonar, como un estilo de vida. Entonces, mi invitación sería tomar pasos en fe, pedirle a Dios de verdad, como una oración sincera, ayúdame a perdonar, ya sea que me tenga que perdonar a mí misma o ya sea que tenga que brindar el perdón a otros, porque ya empezando por allí, yo voy a sentir sanidad emocional, sanidad espiritual y voy a ver sus bendiciones y sus frutos. Qué hermoso, pastora, porque reflexiono en sus palabras y yo lo resumiría en el hecho de que sin perdón no podemos ser restaurados. Completamente, así es. Para ser restaurados necesitamos dar el paso del perdón y el perdón no tiene nada que ver con sentirlo. A veces no lo sentimos. Perdonar es una decisión. Una decisión. Comprendiendo, cuando lo dice usted, cuando es otra persona, comprendiendo de que nosotros hemos sido perdonados y quiénes somos nosotros para no ofrecer ese perdón. Y muchas veces, tal cual lo he mencionado, el perdón más difícil es el auto-perdón, porque no nos permitimos aceptar. Bueno, tomamos decisiones que no fueron las más acertadas en un momento dado, pero abrazar que por gracia hoy podemos llegar al trono de la gracia, como dice su palabra, ¿no? Qué hermoso es, y porque yo creo que también es importante que las mujeres tengan presentes que no importa el pasado, es que el pasado es lo de menos que importa aquí. Realmente es lo menos importante. Hoy tú puedes tomar una decisión de cómo quieres empezar a vivir tu presente y por tanto tu futuro, pero tu futuro no solamente desde el plano terrenal, sigo insistiendo, porque hemos sido creados con un propósito eterno. Yo sé que hasta aquí este episodio ha sido de bendición y ha sido de edificación para ti, y esto simplemente ha sido por gracia de Dios, que puso el querer poder llevarles esta información acerca de la mujer y la fe. Pastora, un último mensaje con el que usted se quiera despedir a cada una de las mujeres de Café con Karel Podcast. Esta es su cámara. Eres hermosa, eres valiosa, eres amada, eres escogida, tienes dones, tienes talentos, tienes muchos recursos y no estás sola. Eres resiliente y eres valiente también, más de lo que puedas creer. Échale mano a la fe. Te invito a que le des la oportunidad a Dios de hacer algo nuevo en ti. Recibe su perdón porque Él quiere dártelo. Recibe la restauración, renueva tu mente, y eso va a ser también a través de esas disciplinas espirituales que hemos estado hablando hoy, que todas estas mujeres de la Biblia, aunque eso ya pasó hace mucho tiempo atrás, cada mensaje está escrito para ti y para mí porque es relevante.
hoy en nuestro tiempo. Así que echémosle mano, echémosle ganas y mucha fe y mucha esperanza. La Biblia nos dice que persevere la fe, la esperanza y el amor, pero sobre todas las cosas el amor. Y que Dios las bendiga, mujeres bellas y esforzadas. Amén, qué hermoso mensaje, pastora. Y bueno, de esta manera llegamos al final de un episodio más de Café con Karel podcast desde Aranjuez Hotel. Si te has quedado hasta este último minuto viendo el podcast, por favor regálanos un like. Y si de pronto conoces a alguien que esta información le puede venir bien, no va a costarte nada más que hacer un clic y sabemos que vas a poder edificar la vida de alguien más. Hemos a lo largo de todos estos episodios de Café con Karel podcast del 2025, hemos intentado abordar cada una de las esferas de la vida que impactan a una mujer. Y esta es una de las más importantes, si no la más importante. Porque recuerda, mi mensaje principal es que no olvides que has sido creada con un diseño, con un propósito eterno, porque tu diseño es eterno. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Café con Karel podcast. De esta manera culminamos y nos vemos en una próxima cita. Bye bye.